Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y en el curso de Geografía trabajaremos la semana 6, Cambio climático y calentamiento global. Empezaremos con esta primera parte en la que detallamos sobre las características de la atmósfera y lo que vendría a ser el calentamiento global. Tenemos entonces nosotros varios problemas que divisamos durante nuestro tránsito en la vida cotidiana. Por ejemplo, que a veces el verano se encuentra con mayor insolación y a veces tiene menor insolación. Estamos acostumbrados en que el verano aumente la temperatura, pero en los últimos años hemos notado que la temperatura ya ha demasiado aumentado. Entonces queremos saber qué es lo que ha pasado, cuáles son las características de la atmósfera para que esta temperatura pueda aumentar tanto. O de repente cuando llegamos al invierno, que nosotros estábamos acostumbrados a una temperatura promedio, que de repente descienda más de lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero también nos vamos a dar cuenta que no solamente pasa esto en el Perú. En otros países y en otros continentes también sucede lo mismo. Por ejemplo, Europa tenía veranos de 14 grados, 15 grados, y ahora ha llegado a tener hasta veranos de 25 o 30 grados centígrados. Y en el invierno pasaba lo mismo, llegaba hasta menos 8 grados, o podría tener simplemente una temperatura de 5 grados, pero está llegando a tener hasta menos de 25 grados centígrados. Entonces vamos a analizar la atmósfera. Como hicimos una vez en la geósfera, nosotros dibujamos siempre un cono para poder graficar la atmósfera. En este caso, a diferencia de la geósfera, la atmósfera tiene 5 capas, no tiene 3. La primera capa la conocemos como troposfera. En la troposfera es donde nosotros nos encontramos. Vamos a encontrar ahí entonces montañas, vamos a encontrar también los aviones, porque a veces nosotros creemos que el avión sobrepasa la parte de la troposfera y en realidad no es así. Puede estar sobre las nubes, pero sigue estando donde nosotros nos encontramos. Esta troposfera tiene características. Es una capa en la cual encontramos nosotros fenómenos meteorológicos. Tenemos precipitaciones, tenemos también truenos, rayos, y pensamos que todo eso ocurre en la atmósfera y no es así, solamente está en la troposfera. También estamos acostumbrados a hablar de un color del cielo, que en realidad no deberíamos decirle cielo, sino solamente capa de la atmósfera. Y decimos que tiene un color azul, medio celeste, y este color solamente se encuentra en la troposfera. Pasamos nosotros la troposfera y vamos a encontrar que las capas son totalmente oscuras y las únicas luminosidades que se encuentran son la actividad magnética y la actividad iónica de la misma atmósfera. Luego tenemos nosotros la segunda capa, que es conocida como la estratosfera. Esta estratosfera le llaman también la capa de las calmas. ¿Por qué de la calma? Porque venimos nosotros de una actividad muy grande en la troposfera, en la cual han habido un montón de fenómenos meteorológicos y aquí desaparecen. Y vemos que dentro de la estratosfera hay una subcapa. Esta subcapa la conocemos nosotros como la capa de ozono. Esta capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta, rayos UV, y también de los mismos rayos solares que ingresan con fuerza por la atmósfera. Tenemos luego la tercera capa, y como decíamos en geósfera, la tercera capa, como está en medio, se le conoce como mesósfera, capa del medio. Esta mesósfera tiene una subcapa llamada zodiosfera. La zodiosfera le da como un olor fuerte, que a veces no es agradable, pero esta capa nos protege ¿de qué? De los meteoros y meteoritos. Cuando nosotros hablamos de meteoro, estamos hablando de la estructura completa, pero al cruzar la mesósfera es fraccionada en lo que son meteoritos. La idea es que estos meteoritos no ingresen a la troposfera, por eso estamos protegidos. Ya cuando estos meteoritos de repente vienen con fuerza, son más grandes, llegan a pasar la troposfera y nosotros los encontramos en el terreno donde estamos. Pero en realidad su función de la mesósfera es protegernos de los meteoritos. Y luego tenemos nosotros la cuarta capa que conocemos como termósfera. Le llamamos termósfera porque si bien la troposfera tiene un clima, una variación de temperatura gradual para que nosotros podamos vivir, la estratosfera desciende la temperatura, la mesósfera es mucho más fría que la estratosfera, en la termósfera la temperatura sube, pero sube por los agentes de actividades de ondas, que vienen ondas de sonido, o también por actividades magnéticas que se realizan en la Tierra. Por eso que conocemos la termósfera o una subcapa que se conoce como ionosfera. Aquí nosotros vamos a encontrar auroras, luminosidades, encontramos también las ondas de sonido, Appleton y Kennedy. La Appleton tiene mayor duración y tiene alta frecuencia, mientras que la Kennedy tiene
baja frecuencia. Gracias a estas ondas nosotros podemos transmitir información o telecomunicaciones desde la troposfera. Y la última capa es la exósfera, que su única función está en proteger todas las capas internas. Algo así como cuando nosotros tenemos un huevo, tenemos nosotros la parte principal que vendría a ser la yema, en este caso es la troposfera, porque ahí estamos nosotros, ahí vivimos. Todas las otras capas constituirían la clara del huevo y quien protege es esa cáscara que tiene el huevo, y esa cáscara vendría a ser la exósfera. Al igual que nosotros hablábamos en la geósfera, teníamos discontinuidades, es decir, donde se propagaban las ondas y se separaban las capas. En la atmósfera nosotros vamos a tener separaciones de capas, y es mucho más fácil el nombre porque cogemos el final, que es esfera, y lo transformamos en pausa. Por ejemplo, entre la troposfera y la estratosfera encontramos nosotros la tropopausa. Entre la estratosfera y la mesósfera encontramos la estratopausa. Entre la mesósfera y la termósfera encontramos nosotros mesopausa. Y entre la termósfera y la exósfera encontramos nosotros entonces la termopausa. La exósfera no tiene capa final, por lo mismo que es la envoltura que tiene toda la atmósfera. Ahora, si nosotros hablamos de la atmósfera, nos acostumbramos a pensar en oxígeno. Como para respirar nosotros necesitamos oxígeno, pensamos entonces que toda la atmósfera tiene contenido de oxígeno. Y no es así. Hay distintos gases que conforman la atmósfera. Tenemos los gases permanentes, son nitrógeno, oxígeno y argón. Oxígeno los encontramos en mayor cantidad ¿en dónde? Obviamente que en la troposfera, porque ahí encontramos nosotros el aire y el agua en sus tres estados para nosotros poder respirar. El nitrógeno lo encontramos en casi todas las capas contenidas. El nitrógeno es positivo para la atmósfera, pero cuando tiene refracciones o cambios se vuelven en gases nocivos para la atmósfera y para nosotros. Y también tenemos contenido de argón y gases menores. Estos gases permanentes siempre los vamos a encontrar. Tenemos luego gases termorreguladores. Si no existieran los gases termorreguladores, nuestra temperatura sería muy baja. Estaríamos viviendo entonces en menos 15 grados, menos 30 grados como temperatura constante. O en algunas otras zonas tendríamos temperatura de 40 a 45 grados centígrados. Los gases termorreguladores se encargan, como su nombre le dice, de regular la temperatura. ¿Quiénes son estos gases termorreguladores? El vapor de agua, que lo encontramos contenido también en las nubes, pero de manera sólida. Tenemos nosotros el ozono, que ya hemos hablado que nos protege de los rayos UV y rayos solares. Y por ejemplo está el dióxido de carbono. Cuando uno escucha dióxido de carbono le suena a gas nocivo y en realidad es así, pero también es un gas termorregulador. Tiene la función de lograr que la temperatura se mantenga en una parte estable para nosotros poder vivir. ¿Dónde radica el problema? En los gases contaminantes. Estos gases contaminantes son residuos de los gases permanentes y termorreguladores que constituyen daños para la salud y daños para la atmósfera. Tenemos entonces ahí dos tipos de gases contaminantes. Tenemos nosotros los GEI o gases de efecto invernadero y tenemos nosotros los CFC. Los CFC ya han dejado de existir porque gracias a una cumbre que protegía la capa de ozono, se trató de eliminar los gases CFC, o también le llaman los gases fluorados. Pero lo que no hemos podido disminuir hasta ahorita son la derivación de estos gases fluorados, que son productos de la actividad industrial. Los gases de efecto invernadero, nosotros tenemos especialmente 4 tipos de gases. El metano, que nace de la quema de cobertura vegetal o residuos de animales muertos que son utilizados como abono. Entonces, este metano se puede transformar. Si bien es nocivo, lo podemos convertir en gas natural para tratar de reflexionarlo. El monóxido de carbono nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el combustible de los autos, los vehículos, y obviamente que no solamente es un daño para la salud, sino también para la atmósfera. El dióxido de carbono lo podemos encontrar en la quema de basura y en algunos compuestos que también son desechados por la actividad del hombre. Y el óxido nitroso lo encontramos nosotros en el nylon. Hay muchas prendas que utilizan nylon actualmente. Y no solamente prendas, sino en la actividad pesquera, también las redes, el hilo de pescar, todos son elaborados con nylon.
El problema con el nylon es que tiene la misma dificultad que las pilas o las baterías, que para desecharse en el ambiente pueden pasar años y años, 50 años, 100 años, y entonces la mayoría de nylon que es desechado en la parte de los océanos o de los ríos, encima de contaminar, también ocasiona la muerte de algunas especies que se encuentran allí. ¿Cuál es el problema mayor? Que el gas de efecto invernadero son gases que la naturaleza estaba preparado para recibir. Lo que no estaba preparado es en la cantidad de gases de efecto invernadero que se han producido. Pero los CFC y los derivados fluorados de estos mismos CFC son gases que la naturaleza no está hecha para poder refraccionar, porque el hombre los ha creado en su actividad cotidiana. Ahora, para nosotros entender cómo actúan estos gases de efecto invernadero, vamos a pasar a definir lo que es calentamiento global y cambio climático. Entonces, ¿qué cosa es el cambio climático? Como su nombre lo dice, vendría a ser entonces el cambio de temperatura, a lo que nosotros estamos comúnmente acostumbrados. Es una variación. Hay muchos factores que pueden lograr una variación del cambio climático. Estamos hablando de la misma rotación de la Tierra. Por ejemplo, si hubiera activación de meteoritos constantes en la mesósfera, son factores que van a cambiar el clima donde nosotros estamos. Pero cuando hablamos nosotros de calentamiento global, estamos hablando de una alteración en el famoso efecto invernadero. El efecto invernadero no es nocivo, al contrario, tiene efectos positivos para la atmósfera. El problema no está en el efecto invernadero, es que nosotros hemos alterado el proceso del efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero para poder entender? Tenemos nosotros entonces la capa donde nos encontramos, que vendría a ser la superficie terrestre o corteza. Hemos hablado que en la atmósfera hay una serie de capas. Y obviamente nosotros recibimos energía por acción del Sol. Los rayos solares ingresan por las capas de la atmósfera. Y obviamente su función está en calentar la superficie o troposfera en la que nos encontramos. Pero estos rayos solares no se pueden quedar aquí. Van a ingresar a la superficie y van a tener que retirarse fuera de la atmósfera. Si nosotros viéramos este proceso constante, no nos quedaríamos con rayos solares en la Tierra, por lo tanto la temperatura disminuiría. Entonces existe el famoso efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero impiden que salgan todos los rayos, es decir, de los rayos que ingresan, que algunos se queden en la Tierra y solo algunos puedan retirarse. Pero recordemos también que nosotros hemos aumentado los gases de efecto invernadero. A eso se le llama calentamiento global. Al haber más cantidad de gases de efecto invernadero, entonces todos los rayos solares que ingresan se quedan y no salen, o casi el 80 o 90% se queda en la Tierra, que es más de la temperatura que nosotros necesitábamos. Y ahí estamos produciendo el calentamiento global. Pero no solamente encontramos nosotros la acción de gases de efecto invernadero, sino también que aparte de los rayos solares ingresan los rayos UV, y recordemos que según el tema de la geósfera, la superficie irradia energía y expulsa también energía, que se conocen como los rayos infrarrojos. Entonces, los rayos infrarrojos que son eliminados de la geósfera para la superficie y luego hacia la atmósfera tampoco pueden salir porque los gases de efecto invernadero han aumentado. Y eso es lo que conocemos nosotros como el calentamiento global y el efecto nocivo hacia la salud y la misma tierra o atmósfera.
Tenemos otro término asociado con el efecto invernadero que es la inversión térmica, que es lo contrario al efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero impiden que salgan los rayos solares UV e infrarrojos. La inversión térmica entonces se da por las nubes estratos, que encontramos normalmente cerca a lugares con océano, en este caso a la costa, que los rayos solares intentan ingresar, pero es como están las nubes estratos, no pueden ingresar. A eso se le llama inversión térmica. Si no existiera la inversión térmica en la zona de la costa, la temperatura fuera aún mayor, porque nos encontramos con el fenómeno ya mencionado, que es el calentamiento global. Y este fenómeno entonces tiene una serie de consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? Si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Es el deshielo de casquetes polares y nevados. Y nosotros sabemos que cuando un nevado se deshiela, tiene que caer a la superficie, entonces va a producirse mayor volumen de agua. Entonces hay mayor caudal en los ríos. Y como sabemos, la mayoría de los ríos termina ¿en dónde? En el océano. Entonces, al haber mayor caudal de los ríos, también se genera mayor cantidad de inundaciones y el aumento del agua en el mar. ¿Qué otras consecuencias vamos a encontrar nosotros? Tenemos también que cuando aumenta la temperatura se producen mayor cantidad de incendios forestales. Estos incendios forestales son ocasionados no solamente por la actividad antropogénica, sino ahora por causas netamente naturales. Cuando en un lugar aumenta la temperatura, no solamente produce inundaciones en ese lugar, sino en el lugar contrario produce sequías. Y cuando las zonas tienen mayor inundación o cantidad de sequías, se ve afectada la agricultura. Y cuando vemos nosotros afectada la agricultura, obviamente que tenemos aquí un problema en la economía nacional y a la larga vamos a tener un problema en la economía mundial. Y si nosotros recordamos, cuando hay huaicos, cuando hay inundaciones, cuando hay sequías, aumentan también la cantidad de enfermedades en la población. Como nosotros podemos recordar, en el caso del Perú, por las inundaciones que hemos tenido en la costa norte, ha aparecido el dengue y no solamente ha ocasionado la enfermedad, sino también mayor cantidad de mortalidad en la población. Entonces, ahí hemos analizado la primera parte que vendría a ser el cambio climático y el calentamiento global.